bienvenidas y bienvenidos al Foro Mundial por la Democratización del Trabajo y en particular a esta mesa que está dedicada a analizar la participación de los trabajadores en el capital de las empresas, en el caso particular de España. De momento veo que somos muy poquitos, a ver si a medida que avanza la sesión se va conectando más gente. Voy a empezar haciendo una distinción que creo que puede aclarar o que es importante para que se entienda de forma clara de qué estamos hablando o a qué va a estar dedicada esta mesa. Cuando hablamos de democracia en la empresa o de participación de los trabajadores en las empresas, creo que conviene distinguir entre dos tipos fundamentales de participación. Por un lado, la participación en la dirección de las empresas, ¿no? Es una participación a la que podemos llamar participación política o participación en el gobierno empresarial. Y es una participación que en el caso de España se canaliza fundamentalmente a través de la figura de los delegados de empresa o, en empresas más grandes, de los comités de empresa. Se canaliza en cierta medida. ¿Por qué en cierta medida? Porque es una participación, digamos, parcial o inferior a la que existe en otros países de nuestro entorno, en Europa. El caso quizás en el que la participación en la dirección o la participación en el gobierno empresarial está más extendida en el caso europeo es, por ejemplo, el caso alemán, ¿no? Que es el ejemplo paradigmático de la cogestión, ¿no? Que es un sistema en el cual los trabajadores no solo participan en lo que nosotros llamamos comités de empresa, sino que también están presentes en los órganos de dirección, ¿no? En particular en lo que se conoce como los consejos de administración. Decía que hay dos tipos de participación, ¿no? Acabo de hablar de la participación en el gobierno empresarial y el otro tipo de participación, que es en realidad en la que nos vamos a centrar hoy nosotros, en lo que está centrado esta mesa, es la participación financiera o, siendo más precisos, la participación económica de los trabajadores en las empresas. Y aquí seguramente se nos viene a todos a la cabeza las cooperativas, ¿no? O las sociedades laborales o, en general, cualquiera de estas sociedades de la llamada economía social. Hola, Bruno, ¿qué tal? Hola, buenas. Digo que estaba haciendo, ¿no?, esta distinción entre la participación de los trabajadores en la gestión o en el gobierno empresarial y de lo que nos vamos a ocupar nosotros, la participación de los trabajadores en el capital o en la propiedad de las empresas. Entonces, en este segundo caso, que es en el que nos vamos a centrar nosotros, la idea es que los trabajadores participan, ¿no?, del capital social de la empresa, de la propiedad de la empresa y, en consecuencia, cuando llega el momento de repartirse los beneficios, si las cosas van bien, o las pérdidas si las cosas van mal, los trabajadores también participan en este reparto de beneficios o de pérdidas. Más allá de estas empresas, ¿no?, de la llamada economía social, las cooperativas, las sociedades laborales, que se nos viene a todos a la cabeza, creo que cabe preguntarse, y esa es un poco, creo, la pregunta, ¿no?, que da origen a esta mesa, si hay también un espacio para la participación económica de los trabajadores en las empresas, digamos, convencionales, ¿eh? En las empresas en las que trabaja la mayoría de la población en España, en lo que podemos llamar las empresas capitalistas, para entendernos. Es a esta pregunta, ¿no?, sobre si hay un espacio o no para este tipo de participación en las empresas convencionales, a lo que van a contestar nuestros tres ponentes de hoy, que son Íñigo González Ricoy, Aitor Bengoechea Alcorta y Bruno Estrada. Íñigo González Ricoy es profesor de Filosofía Política en la Universidad de Barcelona y, entre otros muchos asuntos, ha trabajado extensamente sobre el tema que hoy nos ocupa, sobre la democracia en la empresa. Lo ha analizado fundamentalmente desde la teoría política republicana. Y en la intervención de hoy, si no me equivoco, nos va a hablar un poco de esa distinción que yo he hecho al principio entre participación en el gobierno y participación en la propiedad. Aitor Bengoechea es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad del País Vasco y, entre otros asuntos, es una referencia en el ámbito del derecho cooperativo. Y en su intervención de hoy va a mostrarnos cuál es el marco jurídico existente actualmente en España en relación con este asunto de la participación de los trabajadores en la empresa. Y seguramente, esto ya lo dirá él, pero me adelanto, nos va a señalar algunos puntos débiles o algunos aspectos en los que todavía existe margen para un mayor desarrollo de la legislación que pueda favorecer
este tipo de participación. Y por último, Bruno Estrada es economista y adjunto a la Secretaría General de Comisiones Obreras. También es miembro de la Plataforma por la Democracia Económica y, aunque también ha escrito sobre infinidad de asuntos, es en su calidad de analista y divulgador de la idea de la democracia económica que lo tenemos hoy aquí entre nosotros. Su intervención espero que nos permita, sin salirnos del ámbito de la teoría, ¿no? Que estamos hoy aquí para analizar o para hacer teoría, espero que sin salirnos de este ámbito pues nos permita también bajar un poco más a la tierra, ¿no? Desde la filosofía o desde el marco jurídico a un poco a cuestiones más concretas, ¿no? En particular a cuál puede ser el papel de los sindicatos o de otros actores sociales en el desarrollo, ¿no? O la implementación de la democracia económica. No me gustaría dejar de señalar que, lamentablemente, no vamos a poder contar con la presencia de la profesora Igone Altxelai, como estaba inicialmente previsto, y digo esto fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, por la pena que nos produce esta ausencia, porque ella es una reconocida experta en el ámbito de la democracia en la empresa y, en particular, es la principal autora de un informe sobre el asunto específico de esta mesa, que posteriormente os compartiré por el chat. Y, por lo tanto, digo, nos apena profundamente no poder contar con su presencia hoy. Y la segunda razón, que está relacionada en realidad con la primera, es que debido a esta ausencia de la profesora Igone Altxelai, no va a haber mujeres en esta mesa, y me gustaría dejar constancia que desde las personas que hemos organizado esta mesa somos conscientes de esta ausencia y queremos dejar constancia de que no es una ausencia, digamos, que se nos haya pasado por alto y que lamentamos profundamente. Bien, creo que eso es todo. Cada ponente va a hablar durante unos 15 minutos aproximadamente y después espero que se pueda entablar un diálogo entre ellos y también con el público. Los asistentes pueden hacer sus preguntas a través del chat que tienen en su parte derecha, en la pantalla, en la parte derecha, mejor que a través del chat, a través de el apartado donde pone Q&A en inglés. Y también pueden realizar sus intervenciones oralmente. Y para ello, si quieren, pueden pedir acceso a la sala principal y de esa manera todos podremos verlos a través de nuestras pantallas. Eso como prefiera cada uno, a través del chat o de viva voz. Aprovecho para recordaros a todos, en relación con estas intervenciones, que esta sesión está siendo grabada de forma automática, como están siendo grabadas el resto de mesas del Foro Mundial. Y nada más por mi parte. Doy paso a los ponentes y en particular al profesor Íñigo González Ricoy, que será el que intervendrá en primer lugar. Después le seguirá el profesor Bengoechea y por último intervendrá Bruno Estrada. Pues nada, Íñigo, cuando quieras. Muchas gracias, Pablo, por la presentación y por la organización de la mesa. A ti y a las personas que te han ayudado, a Sara y en general a todas las personas pues, que han organizado este foro, ¿no? Bueno, yo en mi presentación lo que me gustaría hacer es proporcionar una panorámica breve, pero espero que razonablemente exhaustiva, de cuáles han sido los principales debates en el ámbito de la filosofía política y en particular de la teoría política de la empresa sobre cuál debería ser la relación apropiada entre las dos formas de participación que tú mencionabas antes, ¿no? La participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, en el gobierno de la empresa y su participación en el capital social de la misma, ¿no? Esta es una cuestión que cuando los filósofos la discuten siempre está muy informada por cuáles son los objetivos o los criterios que queremos satisfacer o que queremos promover mediante la participación de los trabajadores en la gestión o en el capital de las empresas, ¿no? Cuál sea la relación apropiada entre estas dos formas de participación va a depender mucho de cuáles sean los objetivos que queramos alcanzar o que queramos promover. No es lo mismo que veamos la participación como una forma de incrementar la productividad de los trabajadores, que la veamos como una forma de reducir las desigualdades salariales dentro de las empresas o que la veamos como una forma de fomentar la disposición de los trabajadores a involucrarse en mayor grado en otras esferas fuera del trabajo, ¿no? Como puede ser la educativa o
o la política, ¿no? ¿Qué objetivos tengamos en mente, aunque podemos tener, digamos, varios al mismo tiempo, va a determinar si queremos que la participación en la gestión esté supeditada a una participación en el capital o no, y de qué manera específica, ¿no? Y en este sentido yo creo que es bueno tomar como los dos grandes modelos de las maneras en que podemos establecer esta relación. Por una parte, los que mencionabas tú antes, ¿no? Por una parte, el cooperativismo y por otra parte, la cogestión, ¿no? Hay más modelos, obviamente, que el cooperativismo de participación de los trabajadores en el capital de la empresa y quizá uno claro, del que podremos discutir quizá después, pues es la participación en las acciones de la empresa, ¿no? De manera pues, que quizá a través de la remuneración de los propios trabajadores pues estos tengan opciones sobre las acciones de la empresa. Pero claramente, pues el cooperativismo es la manera más clara en la cual los trabajadores participan en la gestión de sus empresas y al mismo tiempo son propietarios de las mismas. Y en el extremo opuesto, pues estaría la cogestión. Hay otras formas, obviamente, de participación de los trabajadores que no están condicionadas a su participación en el capital de las empresas, como puede ser por la representación laboral de los trabajadores en los comités, a través de los comités de empresa y otras formas de representación laboral, pero obviamente pues la cogestión o la codeterminación pues es la manera más desarrollada en que los trabajadores pueden participar en el gobierno de las empresas sin tener que hacer una contribución al capital, ¿no? Esta es una manera pues de participación que vemos en muchos países europeos, particularmente nórdicos, donde los trabajadores gozan de una representación en el consejo de entre un 20 y un 40%, pero cuya forma más desarrollada pues está en Alemania, ¿no? Donde las empresas entre 500 y 2.000 trabajadores, los trabajadores tienen una representación del 33% del consejo y en empresas de más de 2.000 trabajadores gozan de una representación, en este caso en el Consejo de Supervisión, del 50% en condiciones de semiparidad, que podemos discutir, si queréis, después. Bueno, decía antes que la manera en que podamos preferir desde el punto de vista de qué formas de relación son más apropiadas para ser promovidas por parte de los poderes públicos, qué formas de relación sean más apropiadas, va a depender en gran medida pues, de cuáles sean los objetivos que queremos promover. Y en este sentido, los filósofos suelen distinguir entre dos tipos de objetivos o dos tipos de criterios o de principios, que serían los distributivos y los relacionales, ¿no? Los principios o los objetivos distributivos son objetivos que ponen el énfasis en las condiciones materiales de los trabajadores, ¿no? En sus condiciones salariales, pero también en sus condiciones laborales más en general. Los objetivos relacionales, en cambio, no ponen el énfasis en las condiciones materiales de los trabajadores, sino en el tipo de relaciones de los trabajadores con otros grupos, ¿no? Con la gerencia, con los propietarios, con otros trabajadores o incluso con grupos y personas ajenos a la empresa. Tendemos a pensar que los objetivos distributivos y relacionales van necesariamente de la mano, ¿no? Por ejemplo, pues si incrementamos el poder negociador de los trabajadores, es decir, si mejoramos su posición relacional, entonces pues tendemos a pensar que ello mejorará la posición distributiva de los trabajadores. Tendrán mejor posición negociadora y entonces eso pues probablemente conducirá pues a mejores salarios, a mejores condiciones laborales. Sin embargo, esto no necesariamente es así. Pensad, por ejemplo, pero hay muchos otros casos, en los salarios de eficiencia, ¿no? Cuando un empresario paga un salario de eficiencia, es decir, un salario por encima del salario de mercado, está mejorando la posición distributiva del trabajador, pero también está incrementando los costes de salida del trabajador, está incrementando los costes que asumiría el trabajador en caso de abandonar la empresa, ya sea de manera voluntaria o de manera involuntaria, y el hacerlo lo que está haciendo es incrementar las probabilidades de que el trabajador obedezca de manera más expeditiva, de manera más eficaz, las directivas del empresario, ¿no? Es decir, está incrementando su poder sobre el trabajador. Mejorando la posición distributiva, empeoramos la posición relacional del trabajador. Y esto pasa con muchos otros criterios
distributivos y relacionales que no necesariamente tienen que ir de la mano. ¿Cuáles son los principales criterios u objetivos que han discutido los filósofos en relación a la manera en que deberían relacionarse la participación en el capital y la participación en la gestión? Bueno, hay muchos, no tengo tiempo para discutirlos todos. Voy a mencionar simplemente algunos de ellos y me voy a centrar en dos en particular para analizarlos un poquito más. Empiezo por los distributivos, ¿no? Se ha dicho mucho sobre la incidencia que puede tener la participación no solamente en la gestión, sino también en el capital de las empresas sobre las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. La incidencia que puede tener en términos de compresión salarial dentro de la empresa o en términos del impacto sobre la distribución de riesgo entre los diferentes miembros de la empresa, ¿no? Pues en una cooperativa, a diferencia de lo que ocurre en una empresa codeterminada, los trabajadores, en caso de quiebra, no solamente pierden su puesto de trabajo, también pierden su inversión y, por lo tanto, los trabajadores de una cooperativa asumen un grado de riesgo mucho mayor que los trabajadores de empresas participadas en los cuales no sea una condición para participar en la gestión hacer una contribución en el capital social. Pero quizá el criterio principal que se ha discutido en la filosofía reciente es la incidencia de los dos modelos que mencionaba antes sobre la eficiencia productiva de las empresas, ¿no? Esta es una cuestión que es importante, dicen muchos filósofos, aunque otros lo cuestionan, por supuesto, no solamente desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? No solamente en el sentido de que, siendo todo lo demás igual, a mayor eficiencia productiva de la empresa, mayor probabilidad de que las condiciones salariales y laborales sean mejores para los trabajadores, sino también desde el punto de vista de la sociedad, en el sentido de que, obviamente, pues, no solamente queremos empresas eficientes que produzcan, digamos, mejores bienes y servicios, sino también en el sentido de que cuanto más eficientes sean las empresas participadas, pues obviamente mayor presencia tendrán en el tejido empresarial, que es un objetivo pues, que probablemente muchos de los que estamos aquí compartimos, ¿no? Es decir, la eficiencia productiva es un objetivo que es relevante a la hora de arbitrar las diferentes formas de participación en la gestión y en el capital por parte de los trabajadores. Y en este sentido, en general se ha asumido o se ha defendido que los modelos que condicionan la participación en la gestión a la participación en el capital, como ocurre en las sociedades cooperativas, son superiores a los modelos en los cuales la participación en la gestión está desvinculada de la participación en el capital. Por dos razones. La primera es que cuando los trabajadores participan en los beneficios residuales de la empresa, es decir, en los beneficios una vez que la empresa ha pagado todas sus obligaciones contractuales, los intereses de los trabajadores están mejor alineados con los intereses de la empresa, ¿no? Y esto puede incrementar el compromiso de los trabajadores con la empresa, su desempeño y su esfuerzo, su disposición a compartir información que de otro modo no compartirían y que puede ser relevante para la empresa, puede reducir el absentismo y puede reducir los costes de supervisión. Los trabajadores ya están intrínsecamente motivados y, por lo tanto, es menos necesaria la supervisión. Incluso la supervisión se puede producir incluso de manera horizontal. Es decir, los propios trabajadores tienen un incentivo para vigilar a sus compañeros, puesto que les va en ello el desempeño de sus colegas, les va pues los beneficios residuales de los cuales participarán. La segunda razón es que yo creo que muy influido en el caso de los filósofos políticos por toda una serie de trabajos en el ámbito de la teoría de la empresa de inspiración neoclásica en los años 70, de Algen y Densets, de Jensen y Meklin y de otros muchos, se suele pensar que allí donde los trabajadores gozan de derechos de participación en la gestión, pero no participan en el capital, se producen problemas de riesgo moral, ¿no? En el sentido de que si no participan en los beneficios residuales, entonces los trabajadores tienen un incentivo para promover sus intereses, pero no necesariamente los intereses
de la empresa. Es decir, subirse los salarios, aumentarse las vacaciones, etcétera, ¿no? En un artículo muy famoso del 79, Jensen y Meklin hacían la siguiente descripción, ¿no? Decían, en las empresas con determinadas, los trabajadores comenzarán transformando los activos de las empresas en bienes de consumo o personales. Como resultado de ello, será difícil para la empresa obtener capital en los mercados de capitales privados. El resultado de este proceso será una reducción significativa del capital del país, un aumento del desempleo, ingresos laborales reducidos y una reducción general de la producción y el bienestar. Estos son trabajos que han sido enormemente influyentes. Ayer lo miraba. Este artículo en particular tiene más de 1.500 citas en Google Scholar. Ha sido muy influyente. Y lo que hemos visto en los últimos años es que estas hipótesis, porque no dejan de ser hipótesis teóricas, han sido analizadas empíricamente, ¿no? Por toda una serie de científicos sociales y economistas que han analizado hasta qué punto es verdad que las empresas codeterminadas, tal como existen en Alemania, en Finlandia y en otros países, presentan estos problemas, ¿no? Y en particular los trabajos de Simon Jaeger y de Benjamin Schoffer, que son excepcionales, han mostrado que la codeterminación, que la cogestión, no solamente no reduce la productividad, no reduce la innovación y no reduce la atracción de la inversión de capital externo, sino que los incrementa. Y yo creo que estos trabajos deberían hacernos reflexionar sobre algunas de las ideas preconcebidas que hay sobre la cogestión y que de alguna manera ha hecho que muchas veces académicamente la cogestión haya sido despachada por sus supuestos problemas de eficiencia que, como vemos, no son tales. Pasemos ahora a las cuestiones relacionales. Aquí los filósofos han discutido muchas cuestiones, ¿no? O sea, de qué manera la participación o no en el capital de los trabajadores que trabajan en empresas participadas puede afectar a las relaciones con otros trabajadores o a las relaciones con personas ajenas a la empresa, ¿no? Hay una tesis muy famosa de Carol Pateman, formulada en los 70, y que después ha sido sometida a mucho análisis empírico sobre hasta qué punto la participación en el ámbito laboral fomenta la disposición de las personas, de los trabajadores, a involucrarse más en la participación política o la participación en las escuelas de sus hijos, etcétera. Lo que vemos, si queréis luego os pego un metaanálisis reciente de esto, es que la incidencia en este sentido es positiva, pero estadísticamente no significativa, ¿no? Y sin embargo, quizá la cuestión o el criterio principal que ha informado los debates en filosofía sobre la participación o no en el capital de los trabajadores de las empresas participadas ha sido la cuestión de la relación entre el trabajador y el empresario, ¿no? Hasta qué punto diferentes modelos pueden ayudar en mayor o menor medida a corregir el déficit de legitimidad que muchos perciben que existe en las relaciones asalariadas, ¿no? Esto es algo que vemos, pues, que atraviesa un poco toda la teoría política de la empresa, desde Robert Dahl o Michael Walzer en los 80, hasta más reciente, pues, los trabajos de Elizabeth Anderson o de Isabel Ferreras, que es una de las organizadores, una de las promotoras del manifiesto y de este foro, ¿no? Según la perspectiva de estos autores, hay un problema de legitimidad intrínseca en la subordinación que implican las relaciones asalariadas, ¿no? No solamente por el hecho de que se produzca una asimetría de poder negociador entre los propietarios de los medios de producción, por decirlo un poco a la manera marxiana, y aquellos que carecen de tal propiedad, sino por las propias características de la autoridad empresarial, ¿no? De la autoridad de la que disponen los empresarios sobre sus empleados, ¿no? Esta es una autoridad, como se suele decir, que tiene dos características. Es una autoridad residual y es una autoridad irrestricta. Es una autoridad residual en el sentido de que los empresarios gozan de autoridad sobre aquellos aspectos de la relación laboral que no han sido definidos al comienzo de la relación en el contrato laboral. Y es una autoridad irrestricta en el sentido de que los contratos laborales, como sabéis muy bien los juristas,
son particularmente incompletos, ¿no? Son particularmente incompletos, definen muy poco, por razones de eficiencia y otro tipo de razones, los términos de la relación laboral, y eso da lugar a la posibilidad de abuso en la dirección de los trabajadores. Esto ha hecho que, bueno, pues Isabel Ferreras, Elisa Anderson y muchos otros pues hayan defendido que la corrección de este déficit de legitimidad requiere el control y la rendición de cuentas por parte de aquellos la rendición de cuentas de aquellos que ostentan esta autoridad por parte de aquellos que están subordinados a esta autoridad. Y aquí es donde entra la cuestión interesante de hasta qué punto ese control y rendición de cuentas puede hacerse efectivo dependiendo del grado de participación de los trabajadores en el capital de las empresas. Porque lo que nos encontramos en muchísimos trabajos empíricos es que, pese a que en las empresas cogestionadas los trabajadores gozan de representación en el consejo, a veces hasta del 50% de la composición del consejo, en la práctica gozan de muy poco poder, de muy poco poder. Y esto se traduce en el impacto que tiene ese poder formal sobre sus condiciones laborales, ¿no? A las empresas codeterminadas en Alemania no incrementan, la cogestión en Alemania no incrementa los salarios, no reduce los despidos, no reduce los accidentes laborales y la siniestralidad laboral y no incrementa la calidad del trabajo percibida, ¿no? Y creo que estos estudios empíricos también deben hacernos cuestionar pues esta idea a veces idealizada hasta qué punto la cogestión puede realmente empoderar a los trabajadores y si realmente en términos de poder real no encontramos que esto se alcance de manera más eficiente allí donde los trabajadores también participan en el capital de las empresas, sin obviar, obviamente, pues que en estos modelos, incluidas las sociedades cooperativas, muchas veces se reproducen asimetrías de poder y relaciones de autoridad que son objetables y que, si queréis, podemos discutir después. Lo dejo aquí. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Íñigo. Aitor, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, Pablo, más o menos, para organizarme, ¿cuánto tiempo dispongo? Unos 15 minutos. Unos 15 minutos. Muy bien, gracias. Bueno, pues empezar por agradecer la organización de este macro evento tan ambicioso, que esperemos que responda a la ambición con la que ha surgido. Y bueno, yo quiero hacer una pequeña aportación donde, bueno, pues en 15 minutos sí que puedo ajustarme perfectamente. Pues como se indica en el propio título, pues un poco la idea es el reflexionar sobre el marco jurídico y las posibilidades de desarrollo que ofrece el marco jurídico sobre el tema que nos ocupa en torno a la participación de las personas trabajadoras en el capital de las empresas, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Se oye? ¿Se oye bien? De acuerdo. Sí, se oye bien, sí. Sí, se oye bien, sí. De acuerdo. Bueno, entonces, como se ha señalado ya en la propia introducción por parte de Pablo, cuando hablamos de marco jurídico en torno a la participación, la principal referencia es el artículo 129.2 de la Constitución, que establece un mandato a los poderes públicos para que promuevan eficazmente las diversas formas de participación en la empresa. Bueno, este mandato obviamente ha sido analizado por la doctrina constitucionalista, no siempre hay acuerdo, pero en general lo que podemos constatar es que está expresado en términos muy, muy amplios. Cuando se refiere a los poderes públicos, pues cabe entender que le está refiriendo a todos ellos, quiero decir, funcionalmente, tanto al legislador como a gobiernos y a administraciones locales. Y también en cuanto a la perspectiva territorial, pues también si habla la Constitución de poderes públicos, pues hay que entender que ese mandato concierne a los poderes públicos del ámbito estatal y también autonómico y local. Pero junto con este 129.2, que es la referencia insoslayable en materia de participación,
pues yo creo que hay que mencionar, para situar ese mandato de fomento de participación en su contexto adecuado, pues yo creo que hay que referirse, cómo no, al artículo 38 de la Constitución, cuando se refiere a la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, lo cual equivale a sostener que la Constitución está estableciendo el sistema de producción capitalista. Y ligado a lo que acabo de indicar, pues el derecho a la propiedad privada expresamente reconocido como tal en el artículo 33. Entonces, yo creo que para situar, como decía, en su contexto ese mandato de la Constitución de fomento de la participación de las personas trabajadoras, y fomento de la participación, como bien indicaba Pablo en su introducción, participación que, al estar en términos amplios, hay que entender que abarca todas sus variantes, esto es, participación en el capital, que es lo que nos ocupa en esta sesión, pero también participación en la dirección de la empresa y en la distribución de resultados. Bueno, pues ese mandato tan amplio, como digo, pues creo que hay que entenderlo para ubicarlo correctamente en relación con esos reconocimientos de libertad de empresa y de propiedad privada, con los que de alguna manera pues entra en relación y también, yo diría, en colisión. Bien, yo quería plantear, cuando abordamos la cuestión en general de la participación en el capital, en el marco de una relación de trabajo, de una empresa capitalista convencional, pues yo creo que se puede constatar una paradoja. Si nos paramos un poco a reflexionar antes de profundizar en el tema, si nos detenemos un momento, pues yo creo que es paradójico el mero planteamiento de participar en el capital de una persona trabajadora, me refiero, con un contrato de trabajo, una persona que está inscrita en una relación de trabajo por cuenta ajena. O sea, la propia naturaleza del contrato de trabajo, además esto es así en derecho comparado, la propia naturaleza del contrato de trabajo nos dice que es un trabajo por cuenta ajena, que es trabajar para otra persona que es la propietaria de la empresa y quien dirige el trabajo. Bien, entonces, si esa ajenidad en el fruto de la relación laboral, ajenidad en favor de la persona propietaria de la empresa que contrata a la persona trabajadora, si esa ajenidad forma parte de la propia naturaleza del contrato, pues en ese contexto, el plantear la participación, bueno, pues participación en el capital, pues creo que resulta paradójico porque supone abrir la puerta a la persona trabajadora en un ámbito que en principio es el opuesto al suyo en torno a esa ajenidad que estaba comentando, ¿no? Yo diría que es una paradoja, no digo que sea algo contradictorio, que no tenga sentido, pero cuando menos paradójico sí diría que es. Lo que ocurre es, bueno, al final la paradoja se reproduce en múltiples aspectos de la Constitución. La Constitución española en esto no es muy original. Como sabemos, se enmarca en el modelo de constitución del Estado social que intenta hacer equilibrios, cuando no filigranas, entre las bases del sistema capitalista y la propiedad privada, pero con una orientación social de protección pues a toda la sociedad y en especial, en lo que nos ocupa, a las personas trabajadoras, ¿no? En un sistema de libertad de empresa, pero libertad limitada para proteger a la parte débil, que son las personas trabajadoras. Bueno, es el equilibrio del derecho del trabajo que se refleja en la Constitución, y cuando yo hablo de esta paradoja, pues la paradoja se puede observar en otros aspectos, ¿no? Pero creo que desde luego se observa en este que nos ocupa de la participación en el capital. Bien, se ha comentado también en la presentación por parte de Pablo y en su ponencia por parte de Íñigo la cuestión de las cooperativas y de las sociedades laborales, ¿no? Bueno, yo creo que el artículo 129 de la Constitución ha sido desarrollado en el caso de las cooperativas y sociedades laborales, que son empresas donde su propia estructura jurídica contempla como elemento nuclear la participación de las personas trabajadoras en el capital de sus empresas. Así, en las cooperativas de trabajo asociado, como sabemos,
las personas cooperativistas son propietarias de su empresa, de su cooperativa. Esto es una característica de la propia cooperativa de trabajo, es un elemento estructural de la misma. Y en el caso de las sociedades laborales, bueno, son en origen sociedades de capital, pero con la característica de que la mayoría del capital pertenece a las personas trabajadoras que trabajan en la misma, pero esta circunstancia es también característica y necesaria de las sociedades laborales. Quiero decir que un desarrollo directo y un cumplimiento del mandato de fomento de la participación que establece la Constitución lo encontramos en las cooperativas y en las sociedades laborales, que casualmente es el área donde más investigo, pero cuantitativamente, si observamos la dimensión empresarial y la demografía empresarial, pues vemos que las cooperativas y sociedades laborales, yo diría, en mi opinión, desafortunadamente, pues son algo así como excepcionales. No voy a decir marginales, pero sí voy a decir minoritarias, con lo cual, y por eso ese es el planteamiento de toda la sesión, como ha indicado Pablo, y también de mi ponencia, pues centrarnos en la participación no ya en las cooperativas o sociedades laborales, sino en las empresas capitalistas que podemos llamar convencionales. Bueno, pues si llegamos a las empresas capitalistas, a las empresas convencionales, dejando al margen cooperativas y sociedades laborales, y en cuanto al marco jurídico, pues lo que hay que constatar es que, y esto creo que se puede decir sin ningún género de duda ni de titubeo, constatar, decía, que la legislación no reconoce ningún derecho, en absoluto la legislación no reconoce el derecho de las personas trabajadoras a participar en el capital de sus empresas. No reconoce ese derecho de ninguna manera, en ninguna consideración, quiero decir, ni siquiera hay un reconocimiento mínimo. La legislación no aborda esa cuestión. Simplemente, bueno, pues no hay un desarrollo de la Constitución en este sentido, a pesar de que el mandato es claro de fomento de la participación. No hay una regulación, no hay un reconocimiento, como decía, del derecho a la participación en el capital. Bueno, yo creo que esto lo que nos muestra es que cuando anteriormente comentaba que la participación, el mandato de fomento de la participación de la Constitución, pues había que ponerlo en relación con la libertad de empresa y con la propiedad privada, pues creo que es evidente que el legislador ha seguido la estela de la libertad de empresa y de la propiedad privada y no la estela de la participación al desarrollar la Constitución. Ha obviado ese mandato de fomentar la participación y, bueno, pues en función de la libertad de empresa y de la propiedad privada, no entraba a regular y no entraba a reconocer, como decía, ningún derecho de participación. Bueno, y ante este silencio, ante este abstencionismo legal, podríamos añadir, incumpliendo el mandato de fomento que establece la Constitución, entonces, ¿dónde tenemos el asidero jurídico, dónde tenemos el sostén jurídico de la participación en el capital? Bueno, pues la participación en el capital puede existir, aunque no lo diga la ley, si así se establece mediante contrato de trabajo o convenio colectivo. Entonces, el derecho a la participación en el capital no nace de la ley, que no lo reconoce, pero sí puede existir si así lo reconoce y de esta manera, vale decir, si así lo crea, si así reconoce y crea este derecho, pues un contrato de trabajo o un convenio colectivo. Lo que tiene como consecuencia, obviamente, que el eventual derecho de participación en el capital, cuando existe, pues está circunscrito al ámbito del contrato o del convenio que lo reconoce. Está circunscrito a su exclusivo ámbito. Bien, pues paso ya a unas conclusiones a modo de reflexión. Bueno, como antes ya adelantaba, el legislador no fomenta, simplemente tolera la participación. En este sentido podemos decir que no está cumpliendo con el mandato constitucional, no lo fomenta, simplemente lo tolera. En realidad se abstiene, no regula la cuestión. La excepción
como decía, son las cooperativas de trabajo y sociedades laborales, en realidad pasamos, pues podríamos decir que pasamos del blanco al negro, ¿no? Porque en las cooperativas de trabajo y sociedades laborales no es que se fomente la participación, sino que es una característica nuclear de las mismas. Si no, no es una cooperativa de trabajo asociado si las personas cooperativistas no son propietarias del capital, y lo mismo con las sociedades laborales. Para que una sociedad laboral sea considerada como tal, es precisamente el principal requisito que la mayoría del capital, como decía, sea propiedad de las personas trabajadoras. Pues bien, decía de alguna manera que pasamos del blanco al negro, porque en las cooperativas y sociedades laborales la participación es un elemento nuclear que las caracteriza, y en el resto de las empresas, de las sociedades de capital, de las empresas capitalistas convencionales, el legislador no dice absolutamente nada. Con lo cual, el instrumento que puede desarrollar e incluso, como decía, crear, generar el derecho a la participación en el capital, pues serían los contratos de trabajo o los convenios colectivos tanto a nivel de empresa como a nivel sectorial. Cabe preguntarse por qué el legislador mira para otro lado y no fomenta la participación. Bueno, pues como antes comentaba, seguramente porque se está centrando en la libertad de empresa y en la propiedad privada. Obviamente el capital es el cimiento de la empresa capitalista. Entonces, reconocer un derecho, aunque sea en una pequeña proporción, bueno, podría haber distintas fórmulas, reconocer el derecho de las personas trabajadoras a participar en el capital, pues parece que le ha parecido demasiado aventurado o excesivo al legislador en esa lógica del trabajo por cuenta ajena, ¿no? En esa lógica del trabajo por cuenta ajena, pues parece que dar ese paso pues le daba vértigo al legislador y se ha quedado sin dar ningún paso en el ámbito de la lógica de la propiedad privada, como decía, de la libertad de empresa, ¿verdad? Lo que ocurre es que la participación en el capital, a pesar de este discurso jurídico poco atractivo que estoy planteando, pues la participación en el capital se está abriendo camino en la realidad a través de convenios colectivos y en menor medida de contratos, pero se está abriendo camino, decía. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto podríamos debatir sobre ello. Esto ya es un elemento metajurídico, pero bueno, pues creo que podemos constatar beneficios de la participación en múltiples direcciones. Para la persona trabajadora, ¿qué beneficio tiene un sistema que reconozca su derecho a la participación en el capital? En primer lugar, obviamente, el incentivo puramente económico, y también podríamos añadir pues un elemento de satisfacción emocional, ¿no? De sentirse, de ese sentido de pertenencia, de que esa empresa en la que trabaja, al menos en parte, pues también es suya, ¿no? Lo que mitigaría esa ajenidad que, como antes decía, es uno de los elementos que caracteriza el contrato de trabajo, ¿verdad? Bien, beneficios de la participación para la empresa. Bueno, pues se puede aludir a la mejora de la productividad. Persona trabajadora que participa en el capital de la empresa está más motivada y rinde más, lo que redunda en el beneficio de la propia empresa al mejorar la productividad. Y también esta cuestión que tanta relevancia está teniendo de la retención del talento. La participación del capital puede ser una estrategia muy útil para las empresas para retener el talento de las personas trabajadoras. Y además del beneficio para personas trabajadoras y para empresas, como digo, pues también podemos hablar de un beneficio para la comunidad de la participación en el capital. ¿Por qué? Bueno, esto se ve muy claramente en el caso de las cooperativas. Beneficio para la comunidad porque la participación en el capital redunda en el arraigo en el territorio de las empresas y en el desarrollo local. O dicho de otra manera, sería un antídoto contra el riesgo de deslocalización en cuanto supone el arraigo de las empresas al que conlleva la participación de las personas trabajadoras. Y ya termino pues indicando que en la práctica el balance de la participación en el capital en las empresas del Estado español pues es muy escaso. ¿Y por qué? Bueno, pues puede ser aventurado el hablar del por qué, porque esto es un elemento también que va mucho más allá de lo jurídico, obviamente, pero yo creo que, bueno, podemos observar que a menudo existen muchas dudas y desconfianzas en torno a la participación
tanto por parte de las empresas como por parte de las personas trabajadoras. Bueno, escucharé con atención la opinión del compañero de Comisiones Obreras que participará a continuación. Yo sí diría, como comento, pues que creo que hay dudas y desconfianzas a menudo, tanto por parte de empresas como por parte de personas trabajadoras. Sin esa confianza mutua difícilmente se pueden establecer, y como antes insistía, ya no es desarrollar, sino que es crear. Como la ley no dice nada, los convenios colectivos crean sistemas de participación y generan derechos de participación. Entonces, esa labor al final de construcción jurídica pues es complicada, y si no se basa en una mutua confianza, pues difícilmente va a resultar exitosa, ¿verdad? Con lo cual, y ya termino, en realidad si hay voluntad de que en una empresa exista un modelo de participación en el capital, pues creo que es obvio que lo mejor es constituir una cooperativa de trabajo o una sociedad laboral. Esto es, si se quiere funcionar en una empresa con un modelo participativo, lo mejor es elegir un traje jurídico, una estructura jurídica adecuada para ese fin. Y eso se llama, en nuestro derecho positivo, cooperativa de trabajo o sociedad laboral. ¿En una sociedad de capital se puede establecer un sistema de participación? Por supuesto que sí. Y aquí hace no mucho en la Universidad del País Vasco teníamos la visita pues, de una persona pues, que es un referente en tema de participación, como es Koldo Sarachaga, que en su día fue presidente de la cooperativa Irizar, etcétera, etcétera. Bueno, es un referente en tema de participación, y él decía pues que si hay voluntad, la estructura jurídica es casi irrelevante. Bueno, me permito discrepar de este interesante planteamiento, discrepar al menos en parte. Yo no diría que es irrelevante, y ya termino. Entiendo que si se quiere apostar por un modelo participativo, si se elige en consecuencia la estructura de la cooperativa de trabajo o de la sociedad laboral, el modelo participativo avanza cuesta abajo. Si queremos implantar un modelo participativo en una sociedad de capital convencional, se puede hacer mediante convenio, y se puede hacer, además puede funcionar perfectamente, y puede funcionar desde luego mejor que una cooperativa, más allá de lo que diga la norma. Pero la participación en las sociedades cooperativas, pues creo que puede avanzar, pero en todo caso avanzaría cuesta arriba, porque la sociedad de capital está estructurada para la lógica del trabajo por cuenta. Bueno, pues muchas gracias, y aquí lo dejo. Vale, muchas gracias, Aitor. Pues cuando quieras, Bruno. Bueno, en primer lugar, agradeceros, Pablo, Pedro, y creo que Sara Lafuente también estaba en la organización de este encuentro. Creo que es un elemento muy relevante, y más en la realidad política y laboral y social española, ¿no? Y agradecer también que hayáis elegido un panel tan diverso, un politólogo, un experto en Derecho del Trabajo y un economista atravesado como yo, porque creo que dan perspectivas pues muy diferentes e interesantes todas, ¿no? Yo el tema de la participación de los trabajadores lo enmarco en un espacio más amplio, que es la obligación social de repensar la economía desde la democracia, ¿no? Es decir, que creo que más allá de los marcos jurídicos concretos, la economía no puede ser un espacio vedado a la democracia, y por tanto tenemos que llenar de espacios democráticos las actividades económicas, y particularmente las empresas, que son la célula de la actividad económica, ¿no? Yo parto de esa perspectiva, que creo que la sitúa también en una visión que a mí me resulta muy interesante, un término que escuché, que leí de los socialdemócratas suecos de los años 80, el concepto de las utopías cercanas, ¿no? Son propuestas que nos acercan, que nos plantean sociedades mejores, pero en la cercanía, no utopías lejanas o muy teóricas, sino algo, yo creo, que bastante cercano, ¿no? Y en ese sentido, voy a saltar en mi intervención de una parte a otra, pero primero voy a hacer una reflexión un poco macroeconómica sobre los efectos positivos que tiene la participación de los trabajadores, apoyándome en una experiencia que es poco conocida en nuestro país y que yo creo que fue muy interesante, que es la experiencia de Suecia de los años 80. En los años 80, desde el año 84 hasta el año 91, estuvo en vigor una ley sueca, de la ley de los fondos de asalariados, que planteó el gobierno de los Palme a influencia de los sindicatos,
y durante esos 7 años se dio un fenómeno, la ley que planteaba es que los sindicatos aceptaban menores incrementos salariales a cambio de una participación creciente del capital de las empresas suecas, ¿no? En los 7 años que estuvo en vigor esa ley, los fondos de asalariados, que serían eso, la participación de los trabajadores en el capital de las empresas suecas, llegó a ser el 7% del PIB y llegó a alcanzar los 2.000 millones, me parece, de dólares. Y en esos 7 años, el empleo en Suecia, el desempleo en Suecia cayó al 1,9%, ya era bajo anteriormente, pero era el 3,5% en el año 84 y cayó al 1,9% en el año 91. Y el PIB per cápita sueco se disparó, ¿no? Es decir, que en ese sentido, en términos globales, yo creo que el que los trabajadores participen en las decisiones, aunque luego haré elementos de diferenciación, pero yo lo vinculo, los dos elementos de participación en la gestión y participación en capital. Me parece que deben darse juntos, aunque evidentemente hay experiencias que se han dado separadas, ¿no? Pero al final, volviendo a lo que decía anteriormente, si más personas opinan sobre el futuro de la empresa, sobre las decisiones de la empresa, lo que está claro es que se incrementa la reinversión productiva de las empresas cuando los trabajadores son capaces de decidir sobre el destino de los beneficios. Una parte muy importante se queda en la empresa porque hay una mayor voluntad de los trabajadores de estabilidad de la empresa que muchas veces de los altos directivos o de los accionistas, ¿no? Es decir, que la movilidad del capital es mucho mayor. Se genera un incremento en el empleo y, por tanto, se produce un fenómeno que complementa algunas críticas que se hacen al keynesianismo, ¿no? Es decir, que incrementa la demanda agregada por inversión y por consumo sin incrementar el déficit público y sin incrementar la deuda pública. Por lo tanto, es un elemento que complementa a políticas keynesianas tradicionales, ¿no? Yo cuando hablamos de participación financiera ya a nivel micro en la empresa, es verdad que es un modelo que, si hablamos de participación en capital, incluso hay experiencias en que son las propias empresas las que han favorecido la participación de los trabajadores en capital, por lo que decía Aitor al final de su intervención, porque hay un mayor compromiso del trabajador con la empresa y también un mayor nivel de buscar desempeñar mejor sus actividades, ¿no? Es decir, incrementando la productividad de la empresa. Eso, en algunos casos, como digo, y tenemos incluso en España ejemplos de empresas, en muchos casos multinacionales, que es una experiencia común, en una empresa francesa de gran distribución que lo ha implantado como un derecho individual de los trabajadores, ¿no? Pero a mí la participación financiera en el capital, digo, no la desligo y quiero que no se desligue de la participación en la gestión y, por tanto, mi visión sería que esa participación financiera fuera unida a una capacidad de mancomunar, de sindicar las acciones individuales de los trabajadores de forma que permitieran una representación colectiva en el Consejo de Administración de la empresa, ¿no? En ese sentido, lo que ha planteado Íñigo, por ejemplo, con el sistema de cogestión alemán, aunque no sé si nos va a dar tiempo a profundizar en ello, es por resaltarlo. Él ha hablado del Consejo de Supervisión, el Consejo de Vigilancia, que es un órgano externo al Consejo de Administración que no existe en la legislación española y tiene unas características especiales, ¿no? No sé si es el modelo más ajustado para nuestra realidad, pero evidentemente el sistema de cogestión alemán no se plantea dentro del Consejo de Administración tradicional. Yo sí creo que en España habría que plantearlo en ese sentido, ¿no? Tenemos incluso, como decía Aitor, casos en España, a pesar de que no hay una legislación que haya desarrollado el mandato constitucional, tenemos casos, y yo siempre pongo el ejemplo de construcciones auxiliares del ferrocarril, de CAF, de Beasain, que tiene una participación de los trabajadores creo que ahora está en el 25% de la empresa. Se dio en unas circunstancias muy especiales, creo que a principios de los 90, a mediados de los 90, una empresa multinacional con sede española, con sede en el País Vasco, con una capacidad, y en ningún caso la participación de los trabajadores en el capital de la empresa, que no se ha traducido todavía a participación en el Consejo de Administración por problemas internos de la representación sindical, pero en ningún caso ha afectado ni a la capacidad negociadora de los trabajadores en la empresa, que siguen manteniendo situaciones de negociación y conflicto, y al revés ha sido un incentivo a la mejora de la empresa, ¿no? Y ya entrando un poco en la que... Bueno, decir que en España hemos tenido también algunos casos que tampoco no se han considerado,
sobre participación en la gestión en el caso de las empresas públicas. Hubo el acuerdo del año 1995, el acuerdo INI-TENEO con los sindicatos, comisiones obreras y UGT, en el cual se permitió la participación de trabajadores en los consejos de administración de las empresas públicas. Es un acuerdo que todavía está vigente y todavía define la participación en algunas de las pocas empresas públicas que existen, ¿no? Y volviendo, o sea, entrando ya en el elemento, yo creo que más sobre la coyuntura política en España y el ámbito de desarrollo concreto. Coincido evidentemente con lo que dice Aitor de que no hay una legislación española. Hubo un intento a mediados de los años 80 de impulsar una ley de participación de los trabajadores en la empresa fue impulsada por parte fundamentalmente de UGT y se recepcionó en parte por parte del Partido Socialista que estaba en el gobierno, pero finalmente no se decidió aprobarla y podemos entrar en las causas que lo llevaron a ello. No tenemos esa ley, pero yo creo que sí que en España, aunque es cierto lo que dice Aitor de que habría un marco de negociación, negociación colectiva en los convenios para que ello se pusiera en marcha, yo creo que sin una ley que amparara eso va a ser difícil. Es decir, y mi visión es que debe ser una ley amplia que deje mucho espacio a la negociación colectiva. No estamos en una coyuntura política actualmente en la que haya una capacidad de que una ley de este tipo, como fuera la ley de cogestión alemana, fue una ley impositiva que obligara sino creo que debería ser una ley marco que lo que diera serían instrumentos en las empresas, incluso con algún sistema de incentivos a la hora de tomar esas decisiones. Y los marcos de negociación colectiva, fundamentalmente no tanto sectoriales, sino a nivel de empresa, serían los que decidirían en qué medida los directivos y los trabajadores en cada una de las empresas están dispuestos a afrontar este espacio. Yo creo, como decía antes, y recogiendo incluso estudios de economistas como Vicente Salas de la Universidad de Zaragoza o Emilio Huerta de la Universidad de Navarra, que también por elementos que han dicho antes, hay una clara relación entre mejora del capital organizacional de las empresas y la participación de los trabajadores. Es decir, cuando los empresarios se abren a la participación de los trabajadores, en general, las empresas se gestionan mejor. No quiero decir que no siga habiendo conflictos, evidentemente, pero los conflictos se resuelven mejor y las aportaciones para solucionar esos conflictos parten de todas las partes de la empresa. Yo siempre pongo el caso de Volkswagen Alemania, cuando se dio una crisis en los años 90 en el sector del automóvil. En el caso de Volkswagen se decidió apostar por la semana de 4 días como una forma de reducir el desempleo, o sea, de reducir los despidos en la empresa, ¿no? Y eso fue una fórmula que duró durante un tiempo y permitió que no se echara a la gente de la empresa y que luego cuando la coyuntura económica permitió aumentar los niveles de producción, pues se reincorporaran al total de la jornada a los trabajadores. Y eso fue una propuesta sindical, ¿no? Es decir, que yo creo que eso es importante. Mejora esos espacios, mejora el compromiso de los trabajadores con la empresa. Y yo creo que en ese sentido, ahora estamos en una situación en España, ahí tengo una pequeña discrepancia con Aitor cuando dice o pasemos de la empresa capitalista o la empresa cooperativa. Yo creo que hay espacios para encontrar en las empresas capitalistas normales unos espacios de participación. Precisamente este año se ha presentado por primera vez a debate parlamentario el tema de la participación de los trabajadores en la empresa a partir de la transposición de la Directiva Europea 2017/828 que buscaba fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. Fue planteada por un diputado de Unidas Podemos en el Congreso. Hubo un marco de negociación con el Partido Socialista que no dio frutos, pero yo creo que se abre una posibilidad. Hay una voluntad de avanzar por ahí en términos políticos que hasta ahora no la había y yo creo que eso es importante. Hay una experiencia muy interesante de la Fundación Arizmendarrieta, que posiblemente en el País Vasco lo conozcáis, son antiguos gestores del Grupo Mondragón, que han impulsado un debate político y parlamentario incluso en el gobierno, en el Parlamento Vasco y en el Parlamento Navarro sobre una empresa participativa, inclusiva, y han conseguido un consenso en esos términos. Están planteando también debates de ese tipo a nivel nacional y yo estoy colaborando con ellos. Es decir, yo creo que es un síntoma debería ser un síntoma de madurez de la sociedad española y de la economía española y del aparato productivo español, porque
una cosa que yo creo que está en la cabeza de todos los que estamos interviniendo en esta mesa. Nosotros somos una anomalía en Europa en estos términos. O sea, y quiero resaltar, ¿no? Hay multitud de países europeos de la Unión Europea que tienen sistemas de participación en capital, en gestión, legislaciones sobre el tema, y España, junto con los países mediterráneos, con Italia, con Grecia, es una excepcionalidad y, por tanto, yo creo que viene también fruto, evidentemente, de nuestro menor recorrido democrático que de otros países, ¿no? Pero yo creo que es hora de que en la sociedad española este debate se plantee, y no tanto en términos ideológicos, que evidentemente yo lo defiendo en términos ideológicos, sino también en términos de eficiencia productiva y de eficiencia de las empresas, ¿no? Cuestiones como las que decía Aitor últimamente en su intervención al final, la retención del talento, el tema de enfrentarse a la deslocalización. Por ejemplo, la Diputación de Guipúzcoa tiene un plan de acceso de los trabajadores a la propiedad de las empresas en aquellas empresas de Guipúzcoa en las cuales el empresario ya se va a jubilar, y precisamente desde el punto de vista de que no se produzca una deslocalización. Es decir, que yo creo que hay elementos, incluso en términos de eficiencia económica, para plantear que es un debate que debe abrirse en la sociedad española, y yo creo que, bueno, propuestas como la que vosotros planteáis son muy interesantes. Desde el punto de vista, incluso, vamos, por terminar ya, yo creo que en el mundo sindical nos estamos abriendo cada vez más a este debate, todavía insuficientemente, porque estas cosas, sin experiencia de trabajo, es muy difícil plantearlas. Solo entenderme desde el ámbito teórico, cuando los problemas en muchas empresas son mucho más cotidianos, es difícil. Pero yo creo que estamos ahora con una prioridad sindical en torno al tema de la reforma laboral. Cuando esta cuestión se disipe del horizonte parlamentario, que tendría que ser a finales de este año, principios del año que viene, hay todo un debate sobre la construcción de un nuevo contrato social del siglo XXI, el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Yo creo que en ese marco este tema debe entrar con fuerza, porque es un símbolo, como decía antes, también de modernización de nuestras relaciones laborales. Gracias. Vale, muchas gracias, Bruno. Bueno, yo creo que ahora podemos abrir el turno de preguntas. En la sección de preguntas en el chat yo veo 4 preguntas. No sé si el resto podéis verlas. Si me podéis confirmar si las veis o no. Y si no, en el caso de que no podáis verlas, seré yo el que las lea. Vale, yo creo que una primera pregunta, por supuesto, si alguien quiere intervenir, que pida acceso a la sala principal y le daremos paso, o que escriba su pregunta en el chat. Pero bueno, para romper el hielo, si os parece, empiezo yo. Una primera pregunta que quizás va más dirigida a Íñigo, dice, ¿qué explica la resistencia de las empresas a facilitar la participación de los trabajadores, pese a la evidencia de los aspectos positivos, incluso para la propia actividad comercial de la empresa? Me permito abundar un poco en esta pregunta, que yo creo que se puede formular así. ¿Por qué es deseable, ¿no? Ya hemos visto que desde un punto de vista jurídico, ¿no? Como nos decía Aitor, hay una falta de desarrollo, pero hay una pregunta previa que es, si nos situamos, ¿no?, en un plano más filosófico, normativo, ¿por qué es deseable la participación de los trabajadores en el capital? Si no implica eso para los trabajadores un riesgo que a lo mejor los propios trabajadores, muchos de ellos, no están dispuestos a asumir. Y yo creo que esto, porque claro, esta cuestión se ha planteado a lo largo de las intervenciones que hemos escuchado, atendiendo sobre todo a las ventajas, ¿no? Y se decía, bueno, la participación de los trabajadores en el capital de la empresa aumentaría su compromiso, ¿no? Y entonces eso haría pues, que todos estuvieran más contentos a la hora de desempeñar, ¿no?, su función laboral, y eso redundaría también en beneficio de las empresas, ¿no?, porque aumentaría la eficiencia en el trabajo. Pero ¿cuáles son los riesgos, ¿no? Yo creo que esto se puede plantear quizás, creo yo al menos, a partir de la idea de libertad, ¿no? ¿Qué nos da más libertad? ¿Participar en el capital de las empresas? ¿Eso nos aumenta nuestra libertad o más bien nos la quita, ¿no? Quizás se puede hacer un paralelismo con la idea de nos da más libertad vivir de alquiler, ¿no? Y nosotros no somos propietarios de esa casa, simplemente vivimos en ella, ¿no? O lo que realmente nos da libertad es poder tener un sitio que es realmente nuestro, acceder a la propiedad de la vivienda. No sé si se entiende la pregunta. ¿Por qué es beneficioso que los trabajadores accedan a la propiedad de las empresas? ¿No les coarta eso su libertad? Y supongo que aquí habría que entrar en un debate sobre
cómo entendemos la libertad, ¿no? Libertad es únicamente... ¿Empieza la libertad más allá de la esfera del trabajo o dentro de la esfera de la producción hay también espacio para la libertad y la libertad consiste también en poder participar colectivamente en las decisiones comunes? No sé si se entiende por dónde va la pregunta. Bueno, yo creo que esto nos conduce a discusiones filosóficamente muy profundas sobre la concepción de la libertad que empleemos, ¿no? Obviamente, pues hay concepciones muy distintas de la libertad, como vimos en las elecciones autonómicas en Madrid, donde Ayuso pues defendía como, digamos, elemento central de su campaña, pues la libertad, ¿no? La libertad para ir a los bares, la libertad para salir sin ningún tipo de restricción. Esta es una noción de libertad, pero obviamente existen nociones muy distintas, ¿no? Yo creo que aquí hay dos maneras de entender en qué grado la participación en el capital puede afectar a la libertad de los trabajadores, ¿no? Y una es en relación a la gerencia, ¿no? Es decir, y a los abusos que se pueden producir, ¿no? De qué manera, digamos, esa participación en el capital de alguna manera puede incrementar o reducir pues la capacidad de los trabajadores para conducirse con libertad sin poder ser represaliados por ello, ¿no? Y aquí no está del todo claro que esa participación en el capital en este sentido sea positiva, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que mencionaba antes Aitor, que me ha parecido muy interesante, que la formulaba como una paradoja, ¿no? La paradoja de participar en el capital en una relación por parte de los trabajadores, en una relación que es de ajenidad, ¿no? Y hasta qué punto esto, de alguna manera, puede mitigar la expresión de la conflictividad allí donde se produzcan abusos en el ámbito laboral, ¿no? Es decir, tú ya eres propietario de la empresa, tú ya de alguna manera tienes mecanismos, puedes participar en la junta de accionistas, pongamos, y en este sentido, bueno, pues quizá se pueden hacer redundantes otros mecanismos, digamos, de vehicular los posibles abusos que se puedan producir, ¿no? A través del comité de empresa o a través de maneras de conflictividad entre el capital y el trabajo. Pero luego también hay el elemento de hasta qué punto la libertad, los trabajadores pueden gozar de mayor o menor libertad para abandonar las propias empresas, ¿no? Antes mencionaba el caso de cómo pues, los trabajadores que participan en el capital de las empresas obviamente asumen unos niveles de riesgo superiores a las de quienes participan en la gestión sin ningún tipo de contribución en el capital social, ¿no? Eso, obviamente, determina, digamos, su capacidad para tomar decisiones, pero también está el elemento, digamos, que al reverso de lo que mencionaba Aitor en relación a la retención de talento, tiene un reverso, ¿no? Es decir, quizá la participación en el capital pueda permitir retener talento, pero de alguna manera también ata a los trabajadores a las empresas en las que participan y quizá dificulta la salida de los mismos en caso de que se encuentren pues, en situaciones de bullying dentro de la empresa, de abusos por parte de sus jefes o por parte de sus propios compañeros, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues creo que es una cuestión compleja sobre la que habría mucho que decir, pero paro aquí. Vale, no sé si hay alguna intervención para tampoco acaparar. Sí, Bruno. Sí, bueno, hombre, lo que plantea Íñigo yo creo que es un escenario demasiado teórico. En la realidad actual del mercado laboral español, los trabajadores no se sienten atados a las empresas. Es decir, que yo creo que es lo que decía, lo que quieren los trabajadores fundamentalmente en términos globales, siempre hay alguna persona que puede que no, pero son certidumbres y estabilidad en el empleo y por tanto yo creo que mecanismos que faciliten una certidumbre de por dónde van los planes de inversión de las empresas, cuáles son los volúmenes de empleo que van a tener en el futuro, que haya un conocimiento, siempre son positivos para los trabajadores, ¿no? Yo hace tiempo, como me interesaban mucho estos temas, incluso hablé con la gente del Grupo Mondragón y una cosa que me extrañó muchísimo es cuando me hablaban de la remuneración de los directivos, que ellos tienen un abanico salarial muy reducido. No me acuerdo si ha incrementado un poco ahora, pero era de 1 a 5, de 1 a 7, cuando... De 1 a 12 creo que es ahora. Ahora se habrá incrementado más,
pero bueno, cuando en las empresas cotizadas en bolsa va de 1 a 200 y tal, y les pregunté que si no tenían un problema de que se les iban los directivos del grupo, y me dijeron que no, porque consiguen imbuir de una mentalidad de compromiso también a un nivel de trabajadores más cualificados, como son los directivos, y que podían estar más tendentes a abandonar la empresa. Y eso incluso en ellos no se daba, ¿no? Yo creo que eso es positivo, ¿no? Yo además, en una reflexión ya más general y solo enunciarlo porque no creo que sea el objeto del debate de ahora, pero a la raíz del comentario sobre la libertad, yo creo que en las sociedades crecientemente complejas como es la española, lo que tenemos que hablar es cada vez más de la libertad de alta sociabilidad, ¿no? De la libertad en espacios en los que las sociedades son complejas y por tanto no estamos hablando de la libertad del Far West, sino estamos hablando de la libertad en las que nosotros decidimos a la vez incluso qué límites, para ejercer mayor libertad en términos conjuntos, qué límites ponemos a veces a libertades individuales en términos financieros, en términos etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un tema filosófico que no quería entrar, pero mencionarlo. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, siempre puedo leer alguna de las que están en el chat, pero si alguien quiere intervenir. Vale, hay un par de preguntas que yo creo que van dirigidas sobre todo a Bruno. La primera dice, ¿tienen los sindicatos españoles y en particular comisiones obreras una postura clara sobre la participación de los trabajadores en las empresas y en particular sobre la participación de los trabajadores en el capital? ¿Es una reivindicación que existe de forma clara en comisiones o en otros sindicatos? ¿Sí o no? Y en caso de que sí, ¿por qué tipo de participación apuestan? Y luego otra pregunta que yo creo que también, bueno, que va dirigida a cualquiera de los ponentes, pero quizás como Bruno mencionó algo de esto en su intervención, quizás va más dirigida a él, que dice, ¿qué pasó con los planes ESOP en España y en otros países, ¿no? Que son estos planes que se utilizan sobre todo en casos de sucesión? ¿Se sabe si efectivamente han contribuido a mejorar la situación de los trabajadores en la economía y en las empresas? Sí. Sobre los planes ESOP yo no tengo información contrastada en términos de estudios de cuáles han sido los efectos, pero es un poco lo que decía antes. Todos los mecanismos de participación individual, al final, en la medida que no van acompañados de una intervención sindical, pues generan unas decisiones individuales y por tanto los sindicatos no son muy proclives a ellos, ¿no? Es decir, que es lo que decía. Bien que haya participación financiera, pero que se mancomunen, que se sindiquen las acciones para que haya una representación colectiva, ¿no? Esa es la Creo que cuestión. esto es una idea muy interesante que antes apuntabas tú, ¿no? Que la participación financiera vaya siempre acompañada, ¿no?, de mecanismos de participación, o sea, que la participación económica vaya acompañada de participación política, ¿no?, por decirlo así. Sí. Nosotros en comisiones obreras, puedo hablar por comisiones, no por otro, hemos tenido un creciente interés en estos temas y incluso se plantean en los documentos congresuales. Hace 2 años hicimos unas jornadas en la Fundación 1 de Mayo, repensar la economía desde la democracia, un poco volviendo a poner en valor estos elementos, pero también contaros, y con absoluta sinceridad, que estas cuestiones tuvieron un problema en nuestro país a partir de la crisis de las cajas de ahorros en el año 2008-2009. Es decir, que es verdad que lo que sucedió en las cajas de ahorros, siendo las cajas de ahorros una entidad muy especial, fundaciones privadas de utilidad pública, no eran empresas capitalistas, no había un socio capitalista, pero lo que se produjo en ellas y la participación a veces en los consejos no me acuerdo cómo, de las cajas de ahorros de representantes sindicales no suficientemente controlados, planteó algunos problemas. Eso yo creo que se ha superado, pero por eso es muy importante, ya desde el punto de vista sindical, que aquellos representantes de los trabajadores en los consejos de administración, etcétera, etcétera, rindan cuentas con sus representantes, con los trabajadores. Es un elemento fundamental sin el cual un sistema como este quebraría, ¿no? Y incluso ha habido ejemplos en Alemania, ¿no?, donde representantes en los consejos de vigilancia han sido cuestionados porque sus decisiones no estaban contrastadas con los trabajadores. Esto es un elemento fundamental, básico de la democracia, que los representantes obedezcan a las opiniones y a los intereses de los representados. Sí, Aitor, cuando quieras. Sí, solo quería hacer un apunte.
en torno a un aspecto sobre el que insiste Bruno de vincular participación financiera con participación política, participación en la gestión, ¿no? Simplemente me está viniendo a la cabeza un elemento bien delicado que ha salido en prensa y que probablemente conoceréis, precisamente de un caso de referente de éxito de participación en el capital que bien comentaba Bruno, como es el de la empresa CAF de Beasain. Bueno, el supuesto, en este caso, de divorcio entre participación en capital y participación en gestión ha sido el delicadísimo asunto de la licitación que ganó CAF para construir ferrocarriles en territorios palestinos ocupados por Israel, donde hubo una polémica estrictamente política en torno a esa cuestión de que eran territorios ocupados, de manera que, bueno, esto ha salido en prensa, el comité de empresa pidió que no se ejecutara ese trabajo por motivos obviamente políticos, pero la dirección de la empresa, hasta donde ha sido público, al menos hasta donde conozco, decidió seguir para adelante. Dijo como tema súper delicado y era para, en mi caso, para corroborar o para mostrar mi acuerdo con lo que decía Bruno de que hay que vincular participación en el capital con participación política, ¿no? Entonces quería dar un ejemplo bastante crudo de lo contrario, ¿no? Vale, no sé si alguien quiere intervenir, tiene alguna pregunta o si los ponentes se quieren formular entre ellos alguna cuestión. Yo quería hacerle una pregunta a Aitor. Sí. Has pasado de puntillas antes mencionando que en España no existe un derecho a la participación en el capital en las empresas convencionales y quería preguntarte de qué manera ese derecho podría ser jurídicamente reconocido y mediante qué instrumentos podría realizarse. No sé si estás pensando en, por ejemplo, en la bonificación fiscal o en ayudas fiscales para fomentar que las empresas puedan conceder participaciones en las acciones o algo por el estilo. Muy bien, en cuanto al modo de reconocer, bueno, antes escuchaba a Bruno que esta es una cuestión amplia de modelo, ¿no? Yo creo que para dar un paso en firme en favor de la participación en el capital, pues haría falta anteriormente pues un consenso político lo más amplio posible, ¿no? Que lo sostenga. El problema no es político, el problema es el impulso político, pues que hasta el momento no ha tenido la suficiente fuerza para dar su fruto jurídico, ¿no? La fórmula jurídica, bueno, pues ahí el abanico sería extensísimo, pues se podría hacer, por supuesto, mediante ley. Creo que no lo hemos comentado ninguno de los tres, pero cuando el artículo 129.2 indica que el legislador no, todos los poderes públicos deben fomentar la participación, la única traducción jurídica tangible de ese mandato constitucional ha sido cuando el Estatuto de los Trabajadores recoge los derechos de información y consulta y los órganos de representación de los trabajadores en la empresa, comités de empresa y delegados de personal, en el ámbito de la participación, en este caso en la gestión. Eso está ahí, bueno, es una regulación creo que muy modesta, pero ahí está, por ley, en el Estatuto de los Trabajadores. Bueno, pues de la misma manera, el Estatuto de los Trabajadores o en otra ley, pues podría dar un paso adelante y reconocer el derecho de participación en el capital. Acompañando al reconocimiento, ¿qué tipo de medidas de fomento, medidas fiscales se planteaba en la pregunta? Pues sí, las medidas fiscales, bueno, pues puede ser una medida útil y bueno, la Diputación de Guipúzcoa, por ejemplo, pues está intentando trabajar en ese sentido, ¿no? Pueden ser medidas fiscales como medidas estrictamente de fomento, ¿no? Pero la base podría ser un reconocimiento legal que en este momento no existe. Vale, he visto que hay en el chat una pregunta de Sara Lafuente. Bueno, aprovecho para recordaros, creo que ya lo he dicho Sara por el chat, pero esta es una mesa que está organizada junto con Sara Lafuente. Esta sería la primera parte de la mesa y la segunda parte de la mesa tendrá lugar a las 3 de la tarde hoy mismo y estará más centrada
en la otra pata, ¿no?, de la que hemos hablado a lo largo de la mesa de hoy, es decir, en la cogestión y más en general en las diversas formas de participación en el gobierno de la empresa. Entonces, nos plantea aquí Sara una pregunta, dice, ¿podría la participación en el capital ayudar de alguna manera a la organización colectiva de las personas trabajadoras en la empresa? Solo conozco algunas experiencias en Estados Unidos, pero son muy puntuales. Bueno, en parte yo creo que ya ha sido contestada, ¿no?, la pregunta, pero si queréis abundar un poco más en ello, lo dejo a vuestro criterio. Sí, bueno, yo completamente de acuerdo con ello. Es más, incluso a veces las experiencias que ha habido, por ejemplo, como os decía antes, en la empresa pública de participación en la gestión y no en el capital, porque eran empresas públicas, la experiencia yo de haber hablado con representantes del sindicato en los consejos de administración, en el consejo de administración de esas empresas, es que en el imaginario colectivo de la empresa los sindicatos pesan mucho más y, por tanto, la gente se siente más protegida en ese espacio. En el momento que tú tienes acceso al consejo de administración a que reclamaciones incluso pequeñas se oigan allí, incluso a la capacidad de tener derecho a información mucho más fuerte que el que dan los derechos de información y consulta, que estoy de acuerdo con Aitor, que están reconocidos, pero están poco ejercidos y es culpa también de los sindicatos, ¿no? Pero el estar allí, el pedir, el que te oigan en el consejo de administración, te da un poder en términos colectivos mucho más fuerte y los trabajadores, evidentemente, se sienten más protegidos. Y al hilo de lo que has dicho de la mesa luego que hay a las 3, bueno, como creo que en esa mesa va a estar Roberto Uriarte, precisamente Roberto Uriarte es la persona que ha propuesto esta modificación en la transposición de la directiva y Roberto Uriarte está trabajando en la idea de una ley española sobre participación de los trabajadores en la empresa en esta legislatura, que ojalá pueda tener fruto. Hago un poco de spoiler, perdón. Sí. No, muchas gracias, Bruno, por el apunte. No sé si alguien más quiere intervenir. Nos acercamos de todas formas ya al límite de tiempo, que son las 12:30. Yo creo que si nadie tiene ninguna pregunta, lo podemos dejar aquí. Aprovecho para agradecer de nuevo a Íñigo González, a Aitor Bengoechea y Bruno Estrada su participación en esta mesa. Creo que ha sido muy, muy interesante. Yo al menos he aprendido mucho. Y también me gustaría agradecer a Pedro Chávez su ayuda con la moderación técnica y sobre todo a Sara Lafuente y al resto de compañeros que han organizado o que hemos organizado este capítulo español dentro de este gran foro mundial. Y bueno, esperemos que esta iniciativa pues, pueda tener un recorrido lo más amplio posible. Muchas gracias a todos por vuestra participación y me despido. Un saludo. Gracias a ti, Pablo. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias.